Tengo un montón de preguntas para hacerle a Karina Banfi, pero justo me enganché con el oyente. ¿Cómo estás, Cari? A esta hora de la mañana, gracias por venir. Muy buenos días. Hay que, viste, 1, 2, 3, 4. Hola, ¿con quién habla uno? Yo me levanto 5:30. ¿Con quién habla uno a esa hora para ver si puede articular? Esto que decía el oyente antes de empezar la charla con vos, ¿qué te pareció la foto de Villarroel con Isabelita? Yo me acuerdo que ese día tuve un día de muchas reuniones, llegué a casa, vi la foto y digo, ¿para qué es esto? En el Día de la Lealtad Peronista. ¿Cómo lees eso? ¿A quién estamos reivindicando? Es obvio que, digo, si fue presidente tiene que tener un busto, pero ¿por qué ese día? ¿Por qué ella? Son dos gobiernos paralelos, el de Milei, el de ella, tienen agendas diferentes. ¿Cómo lo viviste? Bueno, primero fue como un viaje en el tiempo, ¿no? Es como, ¿qué hace Isabelita ahora? Y segundo, esto que vos decís, ¿cuál es la agenda de Villarroel? ¿Quiere desmarcarse de la agenda del gobierno? Pregunto, ¿cuál es la agenda del futuro de los políticos en Argentina? Porque siempre vemos figuras del pasado, volver al pasado. Totalmente, somos el pasado. Llevarte a ciertos... perdón, ahora nace la Carlos Menem, digamos, vamos para atrás sin parar. Por Dios, pibe de 20 años que hablen de Menem. O sea, ¿cuál es el futuro que estamos armando con gente del siglo pasado? Porque, siglo pasado, totalmente. Es así, cronológicamente. ¿Y hacia dónde va este gobierno, el gobierno de Javier Milei? ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro? Mira, me haces una pregunta bastante difícil porque yo lo veo bastante desconfigurado. Creo que tiene un foco puesto en bajar la inflación. Creo que eso es interesante de observar. Claro. Creo que es importante que la gente lo votó para eso. Pero cuando votó a un tipo que le resolviera la cuestión económica y de la inflación, también había que pensar cómo iba a llevar adelante otras agendas que hacen a la investidura presidencial. Y en ese sentido creo que hay está desdibujado, está desenfocado, desperfilado con sus otras agendas que desconocemos. Más allá del déficit fiscal y de bajar la inflación, ¿cuáles son sus prioridades? Es que ahí está la pregunta, creo que no tiene prioridades y se olvida poniendo a todos en la misma bolsa. No es lo mismo la prioridad que tiene un jubilado, la pobreza en Argentina, las universidades públicas, los trabajadores para sostener la universidad. Esas deberían ser las prioridades que deben ir acompañando una política económica que tiene que llevar adelante, en donde efectivamente tiene que bajar la inflación, porque es uno de los impuestos más terribles que tiene hoy el argentino y especialmente los sectores desventajados. Pero cuando no pone foco en sus prioridades, lo que yo veo es un gobierno desperfilado que no sabe hacia dónde va. ¿Te parece democrático? ¿Respeta las instituciones? A mí no me parece ni me deja de parecer. Yo lo escuché y él no pudo responder. No es que no responde, sí responde. Dice que es anarcocapitalista, que no quiere un Estado, que el Estado, él vino como topo a destruirlo desde adentro. Claramente me está diciendo que no cree en el sistema democrático. ¿Querrá o creerá en otros sistemas? No lo sé, pero la democracia merece un Estado eficiente, por supuesto, un Estado que sirva a la sociedad justamente para volcarse a los sectores prioritarios en una sociedad para vivir de manera armónica, y claramente no es el escenario que nos está presentando. Bueno, ¿considerás que el gobierno de Milei es más parecido a una monarquía que a un sistema democrático, republicano y federal? Quiere totalizar el poder en él. Ahora hay un proyecto y un desarrollo en achicar la AFIP. Entiendo el porqué, hay personal jerárquico que está ganando 30 y pico de millones. Entiendo que haya una reducción, pero el plan es reducir a su máxima expresión organismos autárquicos que tendrían que ser independientes, sin embargo él los quiere totalizar en su poder. Él no considera y no vive el poder como una monarquía. Mira, me preguntas algo y pienso en el titular de la Procuración del Tesoro, Barra, que habiendo estudiado con él, justamente, dogmáticamente Barra considera que hay una supremacía del Poder Ejecutivo sobre todo el resto del Estado. Casi monárquico, ¿no? Siempre cuando estudiábamos con Barra, decíamos, es monárquico. Pero digo, si no cree en la democracia, es difícil ser presidente.
Bueno, ¿no? la gente Ahí lo hablo de votó. monarquía, claro. La gente lo votó, por supuesto, y ganó por el voto de la gente, por supuesto. Y por suerte la democracia y el sistema republicano que tenemos en Argentina tiene una validación de medio término y en donde va a ser muy importante ver qué poder le dan en el Congreso, porque claramente además para constituir el sistema monárquico que uno puede visualizar en él, goza de una gran debilidad en el Congreso de la Nación. Pero ¿no? Karina, al que critica al gobierno se lo tilda de kirchnerista, ¿no? Por eso yo hoy arrancaba hablando de que estamos anestesiados y que hablamos muchísimo del gobierno anterior, que me he quedado sin laburo por el gobierno anterior. Digo, lo que pasa que la justicia no estaría funcionando porque no hay ninguno en cana, están todos en su reposera, Malena Galmarini con el despelote de Aiza, Massa, Alberto, Cristina. Digo, la verdad que cuando vi la autoridad Cristina presentarse y decir yo quiero PJ, yo voy al Patria, decís, bueno, esto es joda. ¿Qué vamos a hablar del gobierno anterior si es joda todo? ¿Qué pasa con la justicia y qué pasa con la oposición? ¿Dónde están? Y pienso, ¿le tiene miedo la oposición, entre comillas, a ser políticamente incorrecta? Porque miran que en las encuestas todavía Milei, supongo, mide bien y entonces dicen, para, está haciendo el laburo sucio, déficit fiscal, que siga haciendo y después vemos. Pero digo, uno siente que los partidos se van rompiendo, que se van rompiendo todos los bloques y que no aparece nadie que diga las cosas que uno tiene que escuchar aunque duelan. Yo creo que se dicen, lo que pasa es que tienen poca prensa, ¿no? Claro. Y porque la gente, a ver, nosotros venimos, vos sabés que nadie me puede tildar de kirchnerista, ni mucho menos. Por supuesto. Pero sí hay algo que creo y estoy convencida que no hay ningún plan económico que funcione si no tenés instituciones fuertes. Claro. Y si vos atacás las instituciones porque no crees en ellas, porque no crees en la república, porque no crees en la democracia, poco te va a durar el impacto que todo el esfuerzo que no está haciendo el gobierno, lo están haciendo todos los argentinos cuando accedemos o cedemos quizás algún tipo de, no privilegio, hacer algo con tu vida que sea realmente fructífero, productivo, que tengas un salario que te rinda, que puedas salir de tu casa y no te maten por tu auto, por tu porque teléfono. baja la inflación, pero la recesión es tremenda. Absolutamente, esto y eso genera más violencia, por eso. Y eso genera más inseguridad, y el problema que vos decidiste quedarte en tu casa para que este loco resuelva las cosas. Mientras tanto, si vos no tenés instituciones fuertes, si no tenés un Congreso, como vos decís, con bloques consolidados, totalmente, y que hoy solamente hay un nivel de especulación permanente individualista donde salvémonos el que pueda, porque han tirado una bomba en la Argentina y viene el loco con el trencito a rescatar lo que pueda. Y también quiero decir, te hacemos una tanda y seguimos con Karina Banfi. Hoy también conversamos con Miguel Ángel Pichetto y con Amalia Granata. Pero pensaba, mucha gente dice, no, hay que bancarlo al loco, como le decís vos, porque si no vuelve el tren fantasma. Ahora, el tren fantasma está dentro, porque está lleno de masistas, kirchneristas, peronistas, runfla, cosa rancia y todo lo demás. Quiero preguntarte después si sentís que en este gobierno también hay corrupción. Ya venimos, no te vayas. En esta primavera. Muchas gracias por estos mensajes tan, pero tan lindos. Estamos conversando con Karina Banfi. En un rato conversamos con Miguel Ángel Pichetto. Recordamos los teléfonos, Fran, por favor. Así es, Vivi. Nuestro WhatsApp 11 50 26 86 30. Nos siguen dejando mensajes. Les agradezco un montón. En un rato tengo mi segunda editorial que se llama El Guasón. Eso es en un rato, y quiero que además se quede Karina Banfi para hablar después sobre el Guasón. No sé si sospechan de quién puedo hablar, pero dos cosas que te quería preguntar, Cari. Una es si en este gobierno hay corrupción, y la otra que tiene que ver con la libertad de expresión y con que por qué no tenemos acceso a la libre información. Me parece que eso es antidemocrático. Las tres cosas te pregunto. A ver, primero, me parece que por lo menos hasta ahora no ha habido ningún tipo de denuncia que yo sepa de corrupción. Sin embargo, hay algo que a mí me preocupa y me alerta mucho. ¿Qué? Todos los organismos de control, salvo la AGN, que dependen incluso del Congreso de la Nación, en donde hay participación en sus mesas de conducción de la oposición, están intervenidos. Así, como si nada, Sí, como se si nada. intervienen. Ajá. Se ha intervenido la RTA, el ENACOM,
el defensor del público, justamente con respecto a lo que vos planteás de la libertad de expresión. La AGN no han nombrado todavía, y paso un aviso al señor presidente de la Cámara de Diputados, hay 3 sillas vacantes desde el inicio de este gobierno para que se cubran con el lugar de la oposición, que tienen que ir a sentarse a la AGN justamente para auditar los fondos públicos. Claro. Entonces, por un lado te piden auditorías, cosa que me parece impresionante que se haga. Celebro que hayan derogado el dictamen de la Procuración del Tesoro, que lo sabíamos desde el inicio, desde el año 2022 que nos estamos quejando de que las IGEN no están auditando a las universidades. Tardaron, se tomaron 9 meses para derogarlo, pero a su vez falta cubrir, y hoy solamente la AGN está manejada por el kirchnerismo, porque son las únicas sillas que quedaron. Entonces, está la casta es dentro, importante que se cubran esos lugares, pero por sobre todas las cosas, si no querés, o mejor dicho, como dijo ayer, si son un gobierno de honestos o transparentes, déjense controlar. Bueno, ahí queda bastante por la libertad claro de expresión. el pacto con los... Sí, la libertad de expresión me interesa muchísimo. Mira, nosotros Porque además vos siempre me llamás, hay varios personajes que me llaman siempre que me quedo sin laburo, y una siempre es Karina Banfi, que me dice cosas hermosas, y agradezco públicamente tus palabras, porque siempre te ocupás y te preocupás. Es que sos una mujer muy valiente y te necesitamos. Necesitamos tu voz. Muchas y gracias. necesitamos que la gente que realmente es valiente y tiene voz pública sea respaldada por aquellos como yo, que por suerte tenemos fueros y que podemos defenderlos a ustedes que no tienen fueros, y que es muy difícil hoy opinar públicamente en este país, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en esta cosa que recién me preguntaban sobre la impresión o autopercepción monárquica que tiene el presidente sobre su rol, cree que puede decir cualquier cosa y que no hay una simetría entre lo que él dice desde ese lugar con respecto al resto de los mortales, sí, además esto que hablamos. De viva la libertad, carajo, es una cosa que no tiene nada que ver con él. No, y nada. Además el hecho de amedrentar, hostigar, más allá de su ejercicio de la libertad de expresión. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pichetto, y digo, el otro día, más allá de que Pichetto dice yo no me tomo las cosas de manera personal, que el presidente te diga barbaridades públicamente es una joda. Nos esperás un segundo, Obvio. Vamos con el Guasón y seguimos conversando y preguntándole a Karina Banfi. Hoy conversamos enseguida con Miguel Ángel Pichetto y también con Amalia Granata. Pero poneme la musiquita que arrancamos con el Guasón. Y ya estamos conversando con Karina Banfi, el loco del trencito. Contanos un poco por qué. Yo tengo una imagen cinematográfica de este momento. Yo creo que estamos en una película distópica, en donde durante 16 años estuvimos atrapados por vampiros y zombies que nos chuparon el futuro. Eso es el kirchnerismo. Y vino un loco, porque así se autodefine, y él ha puesto en valor justamente esa percepción del loco que da, con un trencito sacando gente de las garras del vampirismo. Y la gente compró eso en noviembre. Y esa película, cuando vos la El problema, la mirás, no tengo el final. Claro, pero eso te iba a preguntar, no tengo ¿cuál es el el final. final? Te está llevando en el trencito. Nosotros, o así, yo siento que en la película tenemos el rol de la resistencia, que saben que no pudimos contra los vampiros, y que lo que sí efectivamente nosotros desde la resistencia tenemos que buscar esa plataforma en donde llegue el trencito y la gente se pueda bajar. Un lugar en donde haya derechos humanos de la actualidad, en donde haya instituciones fuertes. Donde no haya tanto relato. En donde efectivamente vos puedas proyectar ese futuro que te han robado los vampiros, y que este loco del trencito, que si vos me decís el Guasón, me cierra el personaje, en donde no sabés si se dice en el trencito, te va a vender los órganos, te va a vender los hijos, los niños y todas esas cosas que fue además, diciendo. Un tipo que habló en contra de la casta y la tiene adentro. Lo primero que hizo Es que fue sube derogar todo. lo que había Es hecho que en Macri, el- puso a la hermana como secretaria de presidencia. Digo, a mí lo que más me... Vivi, en el trencito suben todos. Claro. Y entonces Están suben, todos adentro. y yo creo que hay un contrapunto ahí, que a mí me cierra en ¿Cuál mi es? película, de
punto y contrapunto entre Cristina. Ella hoy busca esa centralidad porque Y él se la quiere está ser dando. el contrapunto Pero es que del ella, loco del trencito. y te pregunto esto antes de terminar, él la quiere a ella enfrente. Absolutamente. ¿En qué lugar queda Mauricio Macri? Porque los viejos meados y las viejas meadas que pensábamos que Patricia era una opción, o el PRO Juntos por el Cambio, nos sentimos huérfanos, hablamos de eso la semana pasada. Muchos somos la resistencia, pero te quiero preguntar antes de que vayas por Lustó, se están rompiendo los bloques, se están desarmando los partidos. Para toda esa gente que se quiere bajar del tren, que siente que la casta está dentro, que a la vez hay que hacer política y hay que rosquear, porque también forma parte de cualquier gobierno lógico. Entonces te pregunto, se está rompiendo todo, está todo tóxico, todo roto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y dónde está la verdadera oposición? ¿Y quién dice en un momento en el que tal vez al presidente le dan bien las encuestas, pongo las pelotas sobre la mesa y voy a dar otra opción a la gente que está resistiendo y que no quiere el pasado, pero que no le copa este presente? A ver, insisto en esta imagen que yo tengo que es efectivamente distópica. Ujú. Está la gente saliendo en las rutas que están atascadas por autos, hay desabastecimiento, hay persecución de la policía y hay una resistencia. Nosotros tenemos que pensar con Mauricio Macri o sin Mauricio Macri, él verá dónde se ubica en esto. Pero efectivamente hay un montón de gente que hoy gobierna provincias y son Juntos por el Cambio. Hay un montón de intendentes, hay un montón de gente Pero en con el Macri, Congreso. la rana y el escorpión, ¿dónde está parado Pero Macri? esa es la historia particular de ellos, Ok. del vínculo entre el gobierno y Mauricio Macri. Hay un montón de gente que tenemos que estamos trabajando justamente para armar esa plataforma, para señalar en dónde no están los vampiros y conducir Lustó, ese ¿qué sería tren. Lustó hoy en el radicalismo? Lustó hoy es parte del problema, porque lo que tenemos que resolver nosotros en el radicalismo de manera unida es cómo todos peleamos contra los vampiros y le damos la posibilidad a la gente que se baje en algún lugar del trencito en el que se subió, que conduce Javier Milei. Si nosotros no estamos viendo eso, somos un problema, porque en esta película distópica no hay momentos para protagonizar justamente estas crisis, que no es la primera vez que en manos de Martín Lustó vive un bloque. Es la tercera vez que parece ser que no está cómodo en el bloque oficialista del radicalismo. Y eso es algo que hay que preguntarle a él, por qué usa esto como metodología para construir poder. Karina Banfi, gracias por venir. Pudiste hablar re de corrido, dicción espectacular. Tenía miedo porque dijo Tremendo. muy temprano. Gracias por venir al estudio, en serio, un placer. De Muchísimas noche gracias. soy más lúcida, me parece. No, Gracias. estuviste perfecta y gracias por llamarme cada vez que lo necesito. Ahí aparece el mensaje de Estoy Karina. acá y por suerte estoy para defender que todos tengamos voz, para que sea ese llamado a la gente que se baje del trencito cuando estemos preparados. Muchísimas gracias, Karina Banfi. Antes de presentarlo